Saludos, bendiciones una vez más. Le habla su amigo y hermano Eddie Pimentel de Jesús. Hoy con un estudio más de la palabra de Dios, un tema muy importante para la vida cristiana y para la vida social. El tema de hoy es con respecto al divorcio dentro del mundo cristiano. El divorcio dentro del mundo cristiano. No se te olvide, dale compartir, dale me gusta. Hay otros temas en mi biografía de diferentes temas importantísimos basados en la palabra de Dios que me gustaría que tú también escucharas. Ahí cuando tengas tiempo, en la casita, cuando vayas de viaje, lo puedes hacer. Así que oremos. Padre querido, en esta hora te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias por darme la oportunidad de estudiar tu palabra una vez más con mi gente. Bendice cada persona que mete video, que lo escucha, Señor. Bendice a su familia. Si hay algo que necesitan, que tú le puedas proveer. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema es una pregunta que vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios. ¿Permitió Jesús el divorcio y un nuevo matrimonio? Vamos a leer Mateo capítulo 19, versículo 9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. De acuerdo con este texto, Jesús aparece rechazar toda forma de nuevo matrimonio posterior a un divorcio, al considerar pasajes de los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Debe leerse un texto en su contexto inmediato y también compararlo con los textos paralelos a los otros dos. Vamos a hablar de la dureza del corazón. El contexto de Mateo capítulo 19, del 1 al 10, es muy rico. Rico en un aspecto que sobresale específicamente la cuestión de la dureza de los corazones, introducida por Jesús en el mismo versículo 8 del capítulo 19. Los fariseos muestran clara evidencia de tener corazones duros, porque buscan razones que le permitían salir del matrimonio. Pero aún los discípulos de Jesús tienen también severas dificultades para entender al maestro con respecto al matrimonio. Sugieren permanecer solteros y no casarse si el matrimonio es indisoluble. También ellos no pueden pensar en el matrimonio en otros términos que la posibilidad de divorcio. La dureza de sus corazones se pone de manifiesto poco después, cuando encuentran a los niños llevados a Jesús para ser bendecidos y ellos los reprenden. Para los ricos, como el joven dirigente rico, es difícil entrar en el reino de Dios por la dureza de los corazones. La pregunta clave de Pedro acerca de la recompensa por seguir a Jesús puede señalar la dureza del corazón. En la parábola de los obreros de la viña, los que trabajan todo el día no están contentos con la generosidad del dueño de la viña, tienen una visión equivocada y un corazón duro. La dureza de los corazones aparece ya en Mateo 18. Los discípulos han sido amonestados a no despreciar a los pequeños, lo que puede incluir a los vulnerables de la sociedad, incluyendo especialmente a las mujeres. El capítulo 18 concluye con la advertencia de que el Padre Celestial entregará en manos de los verdugos a los que perdonen de todo corazón a sus hermanos. El siervo no perdonador es un ejemplo que excelencia de una persona con un corazón como duro. Y es interesante que este motivo sea desarrollado en el siguiente pasaje, que trata sobre el divorcio y el nuevo matrimonio. En vez de perdonar a su cónyuge, hay personas como los fariseos que únicamente buscan excusas y posibilidades para salir de su matrimonio y dejar a su pareja. Vamos a analizar ahora Jesús y los fariseos. La conversación entre Jesús y los fariseos comenzó con los fariseos preguntándole acerca de las razones para divorciarse. Tal vez querían arrastrar a Jesús en la controversia
entre la escuela rabínica más liberal del Hillel, según la cual el hombre podía divorciarse de su mujer por cualquier causa, y la escuela más conservadora de Shammai, que enseñaba que el divorcio solo era permitido en razón de adulterio. Quizás hasta esperaban que Jesús aludiera al caso de Herodes, que se casó con Herodía, la cual haría de Herodes su enemigo. Esto es un asunto altamente político y le había costado la vida a Juan el Bautista. Una palabra importante en Mateo 19:3 es apolou, que está en el contexto significa repudiar o divorciar. Es usada 2 veces por los fariseos y 2 veces también por Jesús. Sin embargo, Jesús lo empleó solo en una segunda respuesta, y en su primera respuesta usa la palabra, claramente dice no al divorcio. En el versículo 6 no se apunta excepción alguna. En el versículo 9 se menciona una única posible excepción. Vamos a ver el criterio de Jesús sobre el matrimonio. Comenzando con el versículo 4 de Mateo 19, Jesús contesta la pregunta de los fariseos. Desarrolla la perspectiva de Dios sobre el matrimonio, una institución que junto con el resto de la creación era buena en gran manera. La primera respuesta de Jesús a los fariseos comienza con una pregunta. ¿No habéis leído que el que lo hizo al principio, hombre y mujer lo hizo? Esta pregunta se refiere a 2 textos del Antiguo Testamento, Génesis 1:27 y Génesis 5:2. Luego le sigue la declaración de que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer en 2 y serán una carne. Al comienzo del versículo 6 se repite el pensamiento previo, así que no son ya más 2, sino una sola carne. Y el texto concluye con un imperativo, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. De este modo escuchamos 2 veces acerca de 2 humanos que han llegado a ser uno. ¿Da Jesús razones para el divorcio? No. El orden de la creación no admite el divorcio por ninguna razón. Mateo 19:5 comienza con la frase y dijo, y refiriéndose a Dios, la más elevada autoridad posible, Dios mismo ha ordenado que el hombre deje a su padre y junto con su esposa formen una nueva unión. La frase una sola carne apunta de un modo especial a la unión física de los esposos. Sin embargo, el término carne abarca la personalidad entera y no puede limitarse solo a la esfera física. Por eso el adulterio es tan dramático. Fractura la maravillosa unión entre el esposo y la esposa. Una énfasis, unión, unidad. 2 seres, un hombre y una mujer, llegan a ser uno. Al hacer esta declaración, Jesús rechaza la homosexualidad, así como también la poligamia. Dejar a los hombres vivir juntos y llegar a ser una sola carne son acciones humanas que de un modo encubierto expresan la unión del hombre y la mujer realizada por Dios. Cada matrimonio legítimo es una unión hecha por Dios. Por tanto, eso no nos permite divorciarnos de nuestro cónyuge. Jesús asume claramente una posición contraria al divorcio. La cuestión del divorcio. Los fariseos respondieron a Jesús preguntándole por qué Moisés le indicó dar una carta de divorcio si el divorcio no es permitido. A referirse a Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, pudieron haber deseado contrarrestar Génesis 1 y 2 para apoyar una práctica laxa del divorcio. Pero Jesús explica de qué manera los pasajes bíblicos se relacionan el uno con el otro. En Mateo 19:9 escuchamos su conclusión final con el divorcio. Los seres humanos destruyen la obra de Dios. Los fariseos alegan que Moisés mandó a dar mujer a una carta de divorcio si ella ha cometido alguna indecencia. Jesús va mucho más preciso. Moisés permitió el divorcio, pero no lo ordenó. Pero el principio no fue así. El divorcio no es parte del plan original de Dios. En el versículo 6 Jesús rechaza categóricamente el divorcio. En el versículo 9 añade que si alguien se divorcia en contra del claro testimonio de las Escrituras, él o ella no es libre. Y en Mateo 5:32, una mujer divorciada que se casa nuevamente, excepto por adulterio de su esposo, comete adulterio. Obviamente, aún se considera casada. Un esposo que se casa con otra mujer comete adulterio. Si la cláusula de excepción no es aplicable, él todavía está casado. De acuerdo con Marcos 10:12, el divorcio es iniciado no solo por el hombre, sino también por la mujer. Mateo 19:9 admite el divorcio por sola razón.
Esto es ponía, inmoralidad sexual. Pero aún está el caso, el contexto no insta a perdonar a nuestro cónyuge y de poner la dureza en nuestro corazón. Los diversos aspectos de poineía incluye prostitución, relaciones sexuales premaritales, adulterio, incesto, homosexualidad, en suma, todas las relaciones sexuales fuera del matrimonio. La pregunta que permanece es si la cláusula de excepción se refiere solo al divorcio o alcanza también al nuevo matrimonio. Cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de ponía, se casa con otra, adultera. Vamos a explicar unos cuantos casos. Número 1, divorciarse del cónyuge y volver a casarse es adulterio. Por tanto, puede darse por sentado que la cláusula de excepción que se halla entre 1 y 2 se refiere al nuevo matrimonio posterior al divorcio. La cláusula de excepción tendría poco sentido si el cónyuge que no estuvo involucrado en ponía no tuviera el derecho a volverse a casar. Un divorcio legítimo utiliza un legítimo nuevo casamiento, siendo que en la época de Jesús, así como durante los tiempos del Antiguo Testamento, estaba permitido volver a casarse después de un divorcio. Se pedía una situación similar en el Nuevo Testamento. De no ser así, el Nuevo Testamento había necesitado afirmar claramente que había sido establecido un nuevo orden. Si bien con su cláusula de excepción Jesús admite el divorcio y nuevo matrimonio en un caso específico, el punto focal de su mensaje es la permanencia del matrimonio. Cuando Dios instruyó el matrimonio, se le entendió como una unión de por vida entre un hombre y una mujer, en la cual los dos se complementarían mutuamente y contribuirían recíprocamente al bienestar del otro. Jesús reforzó la permanencia del matrimonio. El divorcio destruye lo que Dios ha juntado, es contrario a la voluntad de Dios. En el caso de que el divorcio ocurra de cualquier manera, excepto por ponía, bíblicamente solo queda la posibilidad de permanecer soltero o de reconciliarse con el cónyuge. La persona que se divorcia por cualquier otra razón que no sea fornicación y vuelve a casarse, comete adulterio y viola la ley de Dios. Esto también es cierto para el que se casa con una persona divorciada. Si esa persona no se divorció por motivo de ponía cometida por el cónyuge, la única razón, escuche bien, la única razón por la cual un miembro de iglesia puede divorciarse de su cónyuge es por fornicación. Si un cónyuge comete fornicación, el otro cónyuge que no se ha involucrado en tal acto puede obtener el divorcio. No obstante, aún en este caso, el ideal es la reconciliación. Si la reconciliación no es posible, el cónyuge que no ha caído en efectiva fornicación puede volverse a casar. Cuando un matrimonio se rompe, también la iglesia siempre se ve afectada. Por ende, la iglesia debe aplicar atención preventiva y debe reaccionar de manera equilibrada y bíblica. No reaccionar en absoluto puede ser irresponsable. La meta de la iglesia al involucrarse debe ser el de ayudar, favorecer la sanidad, asistir a los que de otro modo podrían extraviarse. En algunos casos, esto puede incluir disciplina eclesiástica y retirar a una persona de la lista de miembros de la iglesia. Por otra parte, la iglesia no puede tasar para siempre a quienes han cometido un pecado sexual. A seguir a Dios, la iglesia no considera el pecado liviamente ni rehúsa perdonar y otorgar otra oportunidad a los que han errado el camino. Todos los creyentes son llamados a despojarse de la dureza de corazón y ocuparse de sus matrimonios y conceder perdón y nuevo comienzo y a convertirse en un ejemplo de lo que significa un matrimonio cristiano. Donde las condiciones son malsanas, la solución cristiana es cambiar esas condiciones, no de pareja. Aún en casos que parecen irremediables, hemos de recordar que el Señor que resucitó de los muertos también puede resucitar los matrimonios a una nueva vida. Qué bueno, hermano. Más claro ni el agua. Oremos. Padre querido, gracias. Bendice los matrimonios. Bendice los esposos y las esposas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos en una próxima.